¿Qué onda, mi raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro Storytime que, les juro, les va a inflar el pecho de orgullo mexicano. Hoy no vamos a hablar de viajes exóticos ni de comida rara. Hoy vamos a hablar de algo que todos nosotros llevamos en la sangre, el corazón gigante que tiene nuestra gente. Y todo esto a través de los ojos de un extranjero que vino a México esperando lo peor y se encontró con el paraíso. La historia que les voy a contar se hizo viral hace unos meses. Seguro vieron el video, un chavo italiano, guapo, bien vestido, llorando a moco tendido en pleno aeropuerto internacional de la Ciudad de México, diciendo una y otra vez, perdónenme. México me cambió la vida. ¿Quién era ese güey y por qué estaba tan conmovido? Pues pónganse cómodos, sírvanse un cafecito o una chela, porque esta historia está más buena que un taco al pastor a las 3 de la mañana. Este es el viaje de Marco Rossi, el italiano que despreció a México y terminó amándolo más que a la pizza. Marco Rossi era el típico europeo de manual. Un milanés de 30 años, diseñador de modas, con un ego tan grande como el Coliseo romano. Para él, el mundo se dividía en dos: Europa, la cuna de la civilización, el arte y el buen gusto, y luego todo lo demás. En su mapa mental, América Latina era una mancha borrosa, un patio trasero polvoriento y exótico de Europa. Son como nuestros hermanitos pobres, le gustaba decir a sus amigos entre sorbos de un carísimo espresso. Lindos, pero caóticos y sin refinar. Y de todo ese continente, México era el país que más estereotipos acumulaba en su cabeza. Cuando pensaba en México, Marco no imaginaba las pirámides de Teotihuacán ni las playas turquesas de Cancún. No, él imaginaba un desierto sacado de una película de vaqueros, hombres con sombreros gigantes durmiendo la siesta bajo un cactus y, por supuesto, las escenas de acción de las narcoseries que veía en Netflix. México. No es puro tequila, desierto y peligro, le dijo a su novia, Francesca, con una mueca de desdén. Un viajecito para conocer el tercer mundo de cerca, supongo. La ironía es que fue Francesca quien le regaló el viaje para su cumpleaños número 30. Un tour por América, una semana en Nueva York y una semana en la Ciudad de México. La idea era contrastar el sueño americano con la realidad latina. Marco aceptó a regañadientes. ¿Nueva York y luego México? Vaya bajón. Pasaremos de la capital del mundo a México. Antes de partir, en una cena con sus amigos, pontificó con la seguridad que le daba su ignorancia: Nueva York será frío, eficiente, el primer mundo en todo su esplendor. Y luego México. Pues será lo mismo que toda Latinoamérica, ¿no? Gente gritando, servicio pésimo, todo sucio y desordenado. Un caos. Al menos los gringos tienen dinero, estos ni eso. Para reafirmar su punto, buscó en su celular estadísticas de seguridad y desarrollo económico, mostrándolas como si fueran la verdad absoluta. Miren, los números no mienten. Será una experiencia antropológica. En su maleta, Marco no solo empacó ropa de diseñador, empacó kilos de arrogancia y una venda de prejuicios bien ajustada sobre los ojos. No tenía ni la más remota idea de que ese viaje no solo le haría cambiar de opinión, sino que le rompería el corazón para volvérselo a armar, pieza por pieza, a la mexicana. Su primera parada fue Nueva York, la ciudad que él consideraba el único rival digno de las capitales europeas. Al aterrizar en el aeropuerto JFK, sintió una reafirmación de sus ideas. El lugar era inmenso, moderno, pero extrañamente silencioso, casi estéril. El aire olía a desinfectante y a prisa. La gente caminaba rápido, con la mirada fija al frente, encapsulada en su propia burbuja de audífonos y preocupaciones. El oficial de migración, un hombre corpulento con cara de pocos amigos, tomó su pasaporte sin mirarlo a los ojos. Lo escaneó, lo selló con un golpe seco y se lo devolvió con un gruñido que sonó a Next. Ni un bienvenido, ni una sonrisa. Nada. Marco se sintió como una pieza más en una gigantesca y fría maquinaria. Intentó pedir indicaciones a un empleado del aeropuerto. El hombre, sin dejar de caminar, señaló vagamente hacia un pasillo. Down there, to the left.
Y se fue. La indiferencia era la norma. En el metro, la eficiencia era impresionante, pero la atmósfera era gélida. Nadie hablaba, nadie se miraba. Cada persona era una isla. En una cafetería, el barista se impacientó con su acento italiano. ¿Qué? No te entiendo, amigo. Apúrate, que hay fila. Marco, acostumbrado a la calidez y al drama de su Italia natal, se sintió profundamente solo. La semana en la Gran Manzana fue una sucesión de experiencias similares. Rascacielos que rozaban el cielo, museos increíbles, una energía vibrante, sí, pero todo envuelto en una capa de frialdad y transaccionalismo. La gente era correcta, pero distante. El servicio era rápido, pero impersonal. Un taxista le dio un tour panorámico no solicitado por Brooklyn para inflar el taxímetro, y al final, ni siquiera le dio las gracias. Este es el famoso primer mundo, pensó Marco una noche, mirando las luces de Times Square desde su ventana. Son ricos, son poderosos, pero no tienen alma. Todo es dinero, todo es prisa. Bueno, al menos es limpio y civilizado. Ahora a ver qué me espera en México. Seguro que es esto mismo, pero en pobre, sucio y peligroso. El vuelo de Nueva York a la Ciudad de México fue una tortura para él. No por las turbulencias, sino por la ansiedad que le carcomía por dentro. Se imaginaba aterrizando en un aeropuerto tercermundista, lidiando con gente que intentaría estafarlo desde el primer segundo. Se aferraba a su cartera como si su vida dependiera de ello. La voz del piloto anunciando el descenso sobre el Valle de México fue para él como una sentencia. Abróchense los cinturones, aquí empieza la pesadilla. Pero desde el momento en que puso un pie fuera del avión, algo fue diferente. El aire. No era el aire acondicionado y aséptico de JFK. Era un aire tibio, denso, cargado de olores que no podía identificar, pero que se sentían vivos. A lo lejos, se escuchaba una música de mariachi que alguien tenía en su teléfono. Al entrar a la terminal del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el contraste fue brutal. Aquello no era una maquinaria silenciosa, era un organismo vivo y ruidoso. Familias enteras se despedían con abrazos que parecían no tener fin, otras se reencontraban con gritos de alegría y llantos. Había niños corriendo, vendedores de tarjetas SIM gritando ofertas, un caos de vida que, para su sorpresa, no se sentía amenazante, sino vibrante. Llegó a la fila de migración, preparándose para lo peor. La fila era larga, pero la gente hablaba entre sí, reía. El oficial que le tocó, un hombre de bigote espeso y sonrisa fácil, tomó su pasaporte. Marco le entregó el documento con la rigidez de un soldado. El oficial lo miró, vio la nacionalidad, y su sonrisa se ensanchó. Levantó la vista y, mirándolo directamente a los ojos, le dijo con una calidez que lo desarmó por completo: «Ah, un tano. Bienvenido a México, amigo. Que la pases chingón». Marco se quedó helado. ¿Amigo? ¿Chingón? No entendió la segunda palabra, pero el tono no dejaba lugar a dudas. Era un deseo genuino, una bienvenida de corazón. El sello en su pasaporte sonó amable, no como una sentencia. El verdadero shock vino después. Su maleta no aparecía en la cinta de equipaje. El pánico se apoderó de él. Ya está, pensó, aquí empezó el robo. Se acercó a un empleado con su inglés torpe y su español casi nulo para tratar de explicar la situación. El empleado, un joven llamado Ricardo, no entendió todo, pero vio la angustia en su cara. En lugar de mandarlo a una oficina impersonal, le dijo: «A ver, tranquilo, jefe. Ahorita lo arreglamos». Dejó lo que estaba haciendo, llamó a un compañero por radio y, juntos, acompañaron a Marco por toda la zona de equipajes. No lo dejaron solo ni un segundo. Hablaban con otros, buscaban, le hacían señas de que todo estaría bien. Después de 20 minutos, encontraron su maleta, que se había caído de un carrito. Marco, aliviado, sacó un billete de $20 para darles una propina. Ricardo y su compañero se miraron y se rieron. No,
No, patrón, ¿cómo crees?, dijo Ricardo, rechazando el dinero con un gesto amable. Esta es nuestra chamba. Usted disfrute México, que es su casa. Y le dieron una palmada en la espalda antes de irse. Marco se quedó ahí, parado en medio del bullicio, con el billete en la mano y una sensación completamente nueva en el pecho. Jefe. Patrón. ¿Su casa? ¿Qué clase de lugar era este? El viaje en Uber hacia su hotel en la colonia Roma fue una revelación. Las calles no eran un desierto gris, eran una explosión de color. Fachadas pintadas de rosa mexicano, azul cobalto, murales espectaculares en cada esquina, puestos de flores, de jugos, de tacos. La vida no ocurría a puerta cerrada, se desbordaba en las aceras. La música salía de los coches, de las tiendas, de los organilleros. Era un caos, sí, pero un caos hermoso, lleno de ritmo y energía. Al día siguiente, decidió enfrentar el transporte público. Se subió al metrobús, esperando empujones y groserías. El vagón iba lleno. De pronto, en una parada, subió una señora mayor, una abuelita con su bolsa del mandado. Antes de que Marco pudiera siquiera procesar la escena, un joven que iba sentado, un chavo con audífonos y pinta de rockero, se levantó de un salto. Pásele, abuelita, siéntese aquí, le dijo, ofreciéndole el asiento. La señora le sonrió y le echó una bendición. Gracias, mi hijito. Que Diosito te cuide. Marco se quedó petrificado. Ese simple gesto de respeto, tan natural, tan espontáneo, le pareció un acto de civilización más profundo que toda la eficiencia fría del metro de Nueva York. Caminó por el centro histórico, esperando encontrarse con la sociedad y el abandono que asociaba con las ciudades latinas. Y sí, había multitudes, había vendedores ambulantes, había ruido. Pero el zócalo era imponente y estaba sorprendentemente limpio. El Palacio de Bellas Artes brillaba bajo el sol. Vio gente barriendo las calles con esmero. Se dio cuenta de que había un orden dentro del desorden, un orgullo cívico que desafiaba todos sus prejuicios. La gente no era agresiva, al contrario, si chocaba accidentalmente con alguien, la respuesta inmediata era un perdón o un no se preocupe. Marco se sentía cada vez más confundido. El México de su cabeza y el México que estaba pisando eran dos planetas diferentes. Pero la experiencia que lo quebraría por completo, el momento que redefiniría su vida, ocurrió en Coyoacán. Estaba fascinado por sus calles empedradas, las casonas coloniales, el ambiente bohemio. El cielo, que había estado de un azul intenso, de repente se tornó gris plomo. Y entonces, sin previo aviso, se desató uno de esos aguaceros épicos de la Ciudad de México. Una cortina de agua que parecía querer borrar el mundo. Marco no tenía paraguas. Corrió a refugiarse bajo el pequeño toldo de una tienda cerrada, pero era inútil. El agua rebotaba en el pavimento y lo estaba empapando. Tiritaba de frío, solo y frustrado. A unos metros de él, vio a un hombre mayor, un señor de rostro surcado por arrugas amables, que vendía elotes y esquites en un carrito protegido por un gran plástico azul. El hombre, al que llamaremos don Javier, vio a Marco, un extranjero claramente desamparado y temblando. Sin pensarlo dos veces, le hizo una seña con la mano. Joven. Véngase pa' acá, no se me moje, le gritó para hacerse oír sobre el estruendo de la lluvia. Marco dudó un instante, pero el frío era más fuerte que su desconfianza. Se acercó y se metió bajo el plástico. El olor a elote hervido, a mayonesa, a chile y a limón lo envolvió como un abrazo. Don Javier lo miró con una sonrisa. Fuerte el chipi-chipi, ¿verdad?, dijo, como si fueran viejos conocidos. Luego, viendo a Marco temblar, añadió algo que se le clavaría en el alma para siempre: aquí en México, carnal, nadie se moja solo. ¿Carnal? ¿Hermano? Sin que Marco le pidiera nada, el señor destapó un termo que tenía junto a su anafre, sirvió un poco de un líquido oscuro y humeante en un vasito de unicel y se lo ofreció. Tome, pa, que se caliente. Un cafecito de olla. Marco tomó el vaso con manos temblorosas.
El café era dulce, con un toque de canela y piloncillo. Era lo más reconfortante que había probado en su vida. Quiso sacar la cartera para pagarle, pero don Javier negó con la cabeza. No, hombre, ¿cómo cree? Esto es cortesía de la casa. Y en ese momento, algo dentro de Marco se rompió. En Milán, en Nueva York, la gente habría pasado a su lado sin siquiera verlo. Un hombre ocupado con su propio negocio lo habría ignorado. Pero aquí, este señor, un vendedor ambulante que seguramente vivía al día, estaba compartiendo con él, un completo desconocido, su refugio, su calor, su café. Su humanidad. Le estaba dando un apapacho, esa palabra que no tiene traducción, un abrazo con el alma. Y Marco se soltó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción abrumadora. Lloraba de vergüenza por sus estúpidos prejuicios. Lloraba de gratitud por esa bondad inmerecida. Lloraba porque acababa de entender que la verdadera riqueza de un país no estaba en sus rascacielos ni en su PIB, sino en momentos como ese. Se dio cuenta de que en su mundo de opulencia y eficiencia, la gente era pobre de espíritu, mientras que este hombre, con su carrito y su termo, era millonario. Don Javier, sin entender del todo qué pasaba, solo le dio unas palmaditas en la espalda. Tranquilo, mijo, tranquilo. A veces el alma necesita una buena lavada, como la calle con la lluvia. La lluvia paró. El sol salió de nuevo, haciendo brillar los charcos. Marco, con los ojos hinchados pero el corazón ligero, intentó darle a don Javier todo el dinero que traía. El viejo solo aceptó el pago por un esquite que Marco insistió en comprar. Se despidió del hombre con un abrazo torpe y un gracias que sonó a poco. Esa noche, transformado, fue a una taquería que le recomendaron. El lugar era sencillo, ruidoso, lleno de gente feliz. El mesero, un joven rápido y sonriente, lo trató como si fuera un rey. ¿Qué le servimos, patrón? ¿Viene con hambre? Le recomendó los tacos al pastor. Cuando Marco dio la primera mordida. Fue una epifanía. La carne adobada, la piña dulce, el cilantro, la cebolla, la salsa picante. Una sinfonía de sabores perfectos. Cerró los ojos y pensó, en un susurro que solo él escuchó, no manches. Esto es 1000 veces mejor que la pasta de mi nonna. En ese instante, su último bastión de orgullo italiano se derrumbó. El día de su partida, en el aeropuerto, Marco ya no era el mismo hombre. Miraba a su alrededor con cariño, con gratitud. Fue entonces cuando sacó su teléfono. Necesitaba contarlo. Grabó ese video que se haría viral, con la voz quebrada y las lágrimas corriendo por sus mejillas. Yo vine a México pensando que era un país atrasado, decía, y me voy sabiendo que los atrasados somos nosotros, en Europa. Creemos que la civilización es tener dinero y edificios altos, pero la verdadera civilización es saber cómo tratar a otro ser humano. Es la calidez, es la generosidad, es el nadie se moja solo. Perdón, México, por mi ignorancia. Y gracias. Gracias por cambiarme la vida. De vuelta en Italia, les mostró el video a Francesca y a sus amigos. No daban crédito. El Marco cínico y arrogante había desaparecido, reemplazado por un hombre humilde y conmovido. Subió el video a sus redes sociales esa noche, sin esperar nada. A la mañana siguiente, tenía miles de vistas. Una semana después, millones. Mensajes de todo el mundo, especialmente de mexicanos, inundaron sus comentarios. Gracias por ver nuestro verdadero país, ese es el México que amamos, hermano, ya eres mexicano. Y así termina la historia de Marco Rossi. Una historia que nos recuerda que los prejuicios son jaulas y que la empatía es la única llave que puede liberarnos. Así que ya lo saben, mi raza. La próxima vez que escuchen a un gringo, a un europeo, o a quien sea, hablar mal de nuestro México basándose en noticias y estereotipos, no se enojen. Mejor sonrían y, si pueden, invítenle un taco. O compártanle su paraguas en un día de lluvia. Porque la verdadera riqueza de este país no está en el petróleo ni en las remesas.
está en el corazón de su gente. Y en eso, neta, somos una potencia mundial. Nos vemos en el próximo Storytime.